Capítulo 36. Convertirse en todo resumen. Finalmente. Un descanso, oh sí. El viaje fue prácticamente inexistente. Allí, en un momento, se obligó a salir aquí a esta hora intempestiva y con una temperatura gélida. Es cierto que conducía distraído. Ambas manos en el volante. Ojos secos y fijados únicamente en el camino, concentrados en la ola de pensamientos, miedo, anticipación y entusiasmo. Esto tenía que ser insalubre. Pero Tsukauchi no tuvo el lujo de quedarse en casa con su familia. Fue una pequeña bendición que vinieran a su casa este año. Aunque eso podría haber sido un error, ya que la diversión tardía de anoche lo dejó con la esperanza de descansar más. Sin embargo, él ya sabía que, a estas alturas, con ese nombre parpadeando en su cabeza, no había posibilidad de que volviera a dormirse. La llamada que recibió fue suficiente para sacarlo de la cama. Un llamado a que de Takeda aparentemente estaba peleando contra Edge Sote en un dojo en esta colina. A Tsukauchi le dijeron que la llamada que llegó al cuartel general fue realizada por una chica que hablaba rápido y que fue directa al grano. No le dieron más información. Solo sabía que estaba un poco por detrás del resto de sus compañeros, que ya llevaban allí unos 20 minutos. Las radios no han dicho nada, pero él solo quiere llegar. Salir corriendo sin apenas dormir y ponerse inmediatamente a hacer algo así. Era como si las luces rojas y azules intermitentes programaran su cerebro para que ahora entrara en modo trabajo. Hablando de... Tsukauchi vio el pulso de colores de un coche de policía que iba más adelante, ligeramente oscurecido por los árboles a través de la curva de la carretera. Tsukauchi, que ya iba despacio, aminoró aún más la marcha cuando pasó por el pequeño cráter que había en medio del camino. Los faros de todos sus coches iluminaban la escena. Otros dos vehículos estaban aparcados a un lado con un trío de insignias que hablaban de la atracción principal. Se giraron para saludarlo cuando el detective se detuvo a su lado con la ventanilla del lado del conductor bajada. Antes de mirar al hombre a los ojos, Tsukauchi echó un vistazo a los pares de ropa vacía en el suelo donde todavía estaban los otros dos. Sin embargo, esa ropa no parecía normal. Era más bien un disfraz. ¿Héroes? Siga adelante, detective. El oficial se acercó al auto y se inclinó un poco para mirarlo a los ojos antes de hacer un gesto con la cabeza hacia el camino que acentuó la extraña expresión de su rostro. Tienen algo para usted ahí arriba. Por lo que Tsukauchi pudo notar, el oficial ni siquiera estaba seguro de lo que le esperaba, solo que era importante. Entonces el detective simplemente asintió y apretó el acelerador. El camino cubierto de nieve estaba perturbado por varias huellas de neumáticos que subían la colina. Durante años, este camino solo había sido transitado, sin señalización de vehículos. Sin embargo, en esta madrugada, muchos estacionaron al borde de la tragedia de esta noche. Tsukauchi apagó su auto y abrió la puerta. Antes de que pudiera salir, sus ojos ya estaban pegados al parabrisas. Incluso cuando el frío glacial azotaba, miraba fijamente la estela que había dejado atrás. La hoguera, que se alzaba más alta que los árboles circundantes, seguía ardiendo con fuerza. Aunque la pared y la estructura estaban casi devoradas, el esqueleto de lo que una vez se alzó orgulloso comenzó a inclinarse y desmoronarse bajo su propia destrucción. Las figuras oscuras de hombres gritando corrían de un lado a otro mientras intentaban apagar las llamas como podían. Había camiones de bomberos estacionados cerca, e incluso alguien corrió desde un costado para agitar la mano sobre el suelo, y la nieve se inclinó a su voluntad para arrojar una manta sobre el paisaje en llamas. Y ese fue solo el primer edificio. Cuando Tsukauchi giró la cabeza hacia la derecha, sus ojos se posaron lentamente en los pocos que estaban cerca y que también habían sido incendiados. No hubo ningún incendio que conectara los edificios. Quien hizo esto lo hizo uno a la vez. La situación había dado un giro inesperado. Había visto los destellos a través de los claros entre los árboles, pero esto era más de lo que esperaba. Tsukauchi, señor. Un oficial del mismo departamento trotó ligeramente hacia el detective. ¿Cómo está la situación? La pregunta normalmente sonaba rancia y carente de esperanza real en cualquier caso que involucrara a este villano. Sin embargo, al escuchar que estaban luchando contra el héroe número 5, un rayo de esperanza brilló en su pecho. Bueno, su vacilación y la expresión que tenía rompieron fácilmente esa esperanza.
Encontramos el disfraz de Ed Gesot fuera del dojo y ni rastro de Ed Gesot. Ni siquiera necesitó añadir la segunda parte. Encontrar cualquier conjunto de ropa vacía no era diferente a encontrar su cuerpo real, solo que menos desordenado, ciertamente más limpio que el revoltijo que se agitaba en la mente de Tsukauchi como una ola rompiente. Sin embargo, al escuchar esas palabras, sabiendo que Ed Gesot, un héroe poderoso y hábil, sumergió por completo la cabeza del detective en un abismo amortiguado. Señor. Por fin, la voz del oficial rompió su estupor. Tsukauchi parpadeó para quitarse el frío que le picaba en los ojos. ¡Ay! La motivación para preguntar se desvaneció cuando suspiró y se pellizcó la nariz. ¿Hay alguna buena noticia? ¿Alguna? Puede que no esté orgulloso de su falta de entusiasmo, pero realmente estaba en su punto más bajo como detective gracias a Detaker. A unos pocos metros de distancia, podía ver la empatía en su mirada dura. Sin embargo, como para responder a sus oraciones, ella le dirigió una mirada que no denotaba decepción. Tenemos un sobreviviente. Solo esas 4 palabras hicieron que el hombre la siguiera de cerca mientras ella le mostraba el camino. Aún más a la derecha de los edificios en llamas había una singular ambulancia. Su parte trasera daba al lugar del crimen y al horizonte oscuro y distante de la ciudad. Los colores amarillo y naranja de la colección de alguna manera brindaban más consuelo que el tenue calor de las llamas. Sin embargo, cuanto más se acercaba Tsukauchi al vehículo, más se alejaba cualquier tipo de comodidad. Mientras más cerca estaba, más podía sentir la atmósfera vacía que se cernía sobre la figura encorvada que estaba sentada en el escalón trasero de la ambulancia. La mujer que guiaba a Tsukauchi se hizo a un lado para dejarlo ir el resto del camino. Otro hombre estaba apoyado contra el costado que daba frente a Tsukauchi. Aunque la atención del otro estaba fijada en el portapapeles en el que rápidamente escribía, escuchó el crujido de pasos nevados y levantó la vista para escuchar un asentimiento. Parece que finalmente tuviste tu oportunidad, detective. Tu primer sobreviviente. Uno que puede hablar de todos modos. El paramédico era alguien a quien Tsukauchi había visto muchas veces, su expresión siempre aburrida fue un alivio para él. La referencia le hizo pensar en el primer superviviente real del devastador, un niño huérfano cuyos padres habían sido asesinados unos meses atrás. Como todavía era demasiado pequeño, el niño todavía no sabía hablar de verdad para contar su experiencia. Pero esta vez, Tsukauchi miró directamente hacia el final de la ambulancia. Una cola con punta de pelo colgaba del borde y oscilaba a solo unos centímetros del suelo. ¿Cómo está? Tsukauchi había visto al chico antes. No fue difícil determinar la respuesta. Bien, en general. El paramédico también miró de reojo a la víctima. Solo un poco maltratada. Había daños en otras partes. En ese momento, miró al detective y se dio unos golpecitos perezosos con el dedo en el costado de la cabeza. Tsukauchi así lo supuso. Como no hubo un solo sobreviviente de la serie de asesinatos en masa de Detaker, no hubo historias ni rumores que no vinieran de chismes alimentados por civiles temerosos de todo el mundo. Sin embargo, tuvo que admitir que algunos de esos rumores sonaban mucho peores de lo que esperaba. Supongo que estaba a punto de descubrir si eran ciertas o no. Con un suspiro por la nariz, Tsukauchi caminó hacia la parte trasera de la ambulancia. Ahora que estaba allí, el detective podía sentir que el conflicto se gestaba en sus entrañas. Esta era una oportunidad de finalmente aprender algo sobre este asesino evasivo. Pero también había una pequeña parte de él que surgió con la llegada del devastador. Una parte de él que no quería saber nada. Una parte que simplemente quiere dejar esa información de lado y dejar que el hombre del saco se desvanezca con la ignorancia. Si solo fuera así de fácil. Disculpe, comenzó Tsukauchi. Sus dedos inmediatamente se sintieron fríos cuando apoyó la mano contra el costado del frío exterior de la ambulancia. El chico que miraba a la nada con una mirada perdida parpadeó. No un parpadeo completo. Más bien un movimiento de sus párpados como para volver a la realidad. La misma expresión distante se dirigió hacia él. Soy el detective Tsukauchi. Antes de que pudiera seguir, el hombre caminó alrededor para sentarse al otro lado de la ambulancia. Debido a que originalmente estaba escondida detrás del cuerpo del chico, solo notó la taza de chocolate caliente todavía llena que estaba a su lado.
Todavía había mucho espacio para que se diera la vuelta y también se sentara en el escalón. Los dos ahora estaban uno al lado del otro, ambos miraban la vista de la ciudad. Tsukauchi le dedicó una larga mirada al rubio. Una manta sobre sus hombros lo hacía parecer más pequeño. Los codos sobre sus rodillas, sus brazos cruzados para sostenerse. La esquina derecha de su labio estaba rota y roja. Masahiro Ojiro, fue solo un murmullo, la voz casi se perdió en la brisa fría. Su mirada vacía no reveló nada más que el choque de tantas emociones en sus ojos parpadeantes. Furia, pena, culpa. Él conocía esa expresión también. Una y otra vez. Era casi más familiar que los rostros de sus seres queridos. La forma en que la mente parece apagarse temporalmente después de situaciones extremas y tratar de resolverlo todo. Para hacer frente. Si bien había variaciones de esta emoción, siempre era fácil notarlo mirándolos a los ojos. En estos cortos periodos de tiempo, es obvio ver lo que pensaba esa persona. Para Tsukauchi, la expresión del chico coincidía con la de alguien dispuesto a hacer algo imprudente si se le da la oportunidad. Volvió a mirar hacia la ciudad enmarcada por árboles. ¿Conoce a la persona que hizo la llamada? Empezó a decir el detective, queriendo empezar desde un ángulo menos directo. Una sutil tensión en su expresión, fue toda la respuesta que necesitaba. Se hizo el silencio entre ellos, pero los labios del muchacho finalmente se separaron. Estuve con ella antes de que ocurriera. Estuve con los dos, dijo, haciendo otra pausa antes de que su mirada se desviara hacia el suelo frente a Tsukauchi. Probablemente los hayas encontrado en el camino de aquí. No hizo falta mucho para unir las pistas. El conjunto doble de ropa vacía pertenecía a quien fuera que Ojiro mencionara. ¿Había alguien más además de ustedes tres? Tsukauchi hizo una segunda pregunta. Un solo asentimiento. El Kirk de Tsukauchi no funcionaba con las respuestas físicas, pero aceptó la respuesta de todos modos. Sabía que tenía que haber al menos los dos mencionados en la llamada. ¿Está usted afiliado a este lugar?, preguntó el detective. Soy era un estudiante aquí. Decirlo en voz alta le dolió a Ojiro. ¿Y los otros dos que mencionaste antes? Tsukauchi siguió su camino con la esperanza de que el chico saliera corriendo donde él se detuvo, pero él decidió tomar una dirección ligeramente diferente. Éramos 9 en total. 7 estudiantes. Sensei Yuzuru y el Gesot. Yo solo soy un aprendiz de cuarto año, así que me hicieron esconderme en un edificio cercano. Lo siguiente que supe, con esto, Ojiro se movió nerviosamente, una curva en su barbilla frunció sus labios en una fina línea. Solo eran 2. Vinieron a buscarme, diciendo que todos los demás habían sido asesinados. Intentamos correr, pero, encontró, las emociones burbujearon. Poco a poco, Ojiro sintió esos recuerdos frescos volar por su mente. Su cabeza golpeó su palma derecha y colgó allí en una sensación de culpa perdida. Me dijeron que corriera. Ahora al borde de un grito, Tsukauchi extendió una mano para posarla suavemente sobre el hombro del chico. Ojiro se apartó bruscamente, con un nudo en la garganta al exhalar bruscamente. Sorprendido pero comprensivo, Tsukauchi retrocedió. Durante algún tiempo ninguno dijo nada. Le dio al pobre niño un minuto para recuperarse. Lo siento, Ojiro. De verdad que lo siento. Llevo casi un año intentando atrapar a este villano. Todos estamos pasando por un momento difícil por culpa del devastador. Ha afectado la vida de muchas personas, eres la única persona que ha logrado escapar de él. Si tú me dejó vivir, corrigió Ojiro. Entonces Tsukauchi parpadeó, por alguna razón sorprendido por esa declaración. ¿Él te dejó ir? Esta noticia sacudió el cerebro del detective. Me dijo Ojiro levantó la vista, para finalmente encontrarse con su mirada. Soy el mensaje. Fue como un suspiro de gran alivio que se asentó con el suave murmullo del aire que lo rodeaba. Sus alas revolotearon una última vez antes de condensarse y hundirse nuevamente en su piel. Como todavía no había nadie levantado y faltaban tantas horas para que saliera el sol, no había nadie que pudiera presenciar la forma oscura aproximarse a la casa, un salto a la vez. Para hacer que sus pisadas desnudas fueran menos visibles, Izuku tomó un pie a la vez para rebotar de una huella ya hecha a la siguiente. Una vez en la puerta, bajó la mirada hacia su mano izquierda.
agarrado en él, un recuerdo. El protector bucal de la máscara de Edgesot, porque, por supuesto, Izuku tenía que quitarle algo al héroe número 5. Pensó en quitarle la aguja, pero eso hubiera ocupado demasiado espacio. Izuku levantó la muñeca para pasarse la boquilla a la otra mano. Sosteniéndola con el meñique y el anular, se llevó la mano al centro de la palma izquierda. La carne se abrió con Body Pocket para revelar una llave. Fue a introducirlo en el pomo de la puerta, pero se detuvo. Izuku miró fijamente la llave mientras su extremo permanecía a unos centímetros del ojo de la cerradura. Un zumbido. Lo trajo de vuelta para inspeccionarlo de cerca. Luego volvió a mirar su mano izquierda. En concreto, su dedo índice. De un lado a otro, sus ojos entrecerrados rebotaban de un lado a otro. De nuevo un zumbido, este más prominente. Izuku ya lo había intentado antes con objetos pequeños y detallados como este y había fallado. Simplemente no era capaz de moldearse lo suficientemente bien como para replicar un objeto perfectamente elaborado. Pero eso fue antes. Esto es ahora, e Izuku tiene una nueva peculiaridad muy especial que cree que funcionaría muy bien. Dominio del cuerpo. Yuzuru lo utilizó bien. La flexibilidad y el control fino de cada músculo lo hicieron muy superior al de cualquier hombre promedio. Aunque en manos de Izuku, podría ser mucho más. Su dedo índice se movió hasta convertirse en una bola de baba. Su forma se estrechó y acortó. Las curvas ásperas se convirtieron en bordes finos. Las líneas desordenadas se enderezaron hasta formar un patrón. Poco a poco, Izuku pudo diferenciar cada vez menos entre los dos, hasta que finalmente una capa de estado sólido fijó la forma en su lugar con brillo. Con una gran sonrisa en su rostro, Izuku ansiosamente extendió su llave hecha por él mismo hacia la manija de la puerta. Cuando realmente se deslizó hacia adentro, ¡tachán! Su sonrisa se desvaneció un poco. Resultó que solo se deslizó hasta la mitad antes de que algo aparentemente lo atrapara en su lugar. Izuku lo sacudió un poco, pero era como si hubiera caído en una trampa. Le hizo pensar en esos estúpidos juguetes chinos con trampas para los dedos por un momento antes de empezar a luchar con él. Timbre. El anillo duró mucho más de lo debido, aunque cantó todo lo que pudo solo para burlarse de Izuku. Se quedó estupefacto al ver el cilindro que tenía delante de la cara pegado a su dedo y un hueco donde debería estar, en el pomo de la puerta. Bueno, más práctica entonces. Molesto por haber creado más trabajo para sí mismo, Izuku simplemente deformó por completo su mano izquierda en baba y la metió a la fuerza en la perilla. Unos segundos después, el metal que se deslizaba y hacía ruido abrió la puerta. No tenía ganas de arreglarlo ahora. Aunque su cuerpo estaba algo renovado, estaba mentalmente agotado. Tal vez debería darle algún castigo a Himiko, considerando que ella fue la mayor parte de la causa detrás de esto. Hablando de eso, mientras Izuku guardaba la llave y el cilindro en el bolsillo, se sorprendió bastante de que ella no apareciera en ningún momento. Como ella podía seguirlo a cualquier parte, casi esperaba que atravesara la pared en cualquier momento, cuando él estaba luchando por su vida contra los ninjas. Una gran parte de él estaba satisfecha con cómo fue, pero también estaba esa pequeña parte que casi quería ver sus caras de terror cuando se dieran cuenta de que Himiko era básicamente un segundo él. O bien, él simplemente saboreará que todo haya terminado mientras el aire cálido de la casa le acaricia el rostro y los hombros. Miró hacia el sofá ya que Himiko probablemente todavía estaba dormida, ¡oh mierda! Apenas un grito completo hizo que Izuku saltara a la esquina de la puerta, con la espalda presionada contra la pared. Frente a él, en el pasillo, al otro lado de la habitación, estaba el sofá todavía iluminado desde atrás por el televisor. También con los labios hacia arriba, desde atrás estaba la figura encorvada, que lo miraba desde lo alto del respaldo del sofá. Fue un sobresalto casi total cuando se encontró con los ojos abiertos que la miraban desde las profundidades de las sombras que se formaban alrededor de su rostro y todo lo demás. Era Himiko, despierta y sentada. No, más bien estaba posada en el borde como un halcón. Las piernas pegadas al pecho, la mitad inferior de su rostro oculta y ambos brazos alrededor de ella en posición fetal. Izuku permaneció en silencio. En realidad se sintió afligido por su mirada fija. Casi como la mirada de una medusa. Había algo extraño en la atmósfera. Mientras Izuku respiraba, una corriente de aire pasó a través de sus labios para refrescar su lengua, y deja un sabor extraño. Era débil.
O más bien, muy dominado por el gusto de Himiko. Su sabor original. Algo sobre este nuevo. Se enredó con Himiko como algo diferente, pero aún familiar. ¿Qué era? Aunque parecería que la mejor pregunta es: ¿estás bien? La voz lenta de Izuku coincidió con el lento giro de su cabeza para mirar de reojo a la chica, el tono mitad preocupado por ella y la otra mitad por él mismo. Sin respuesta. Todavía ni un movimiento de su ojo ni nada. En cambio, se escuchó el ligero sonido de la puerta, finalmente cerrándose junto a Izuku mientras la cerraba suavemente. Su mirada la miró fijamente. Hacia la derecha, el niño se inclinó aproximadamente medio pie. Demasiado corto para contarlo, así que dio un paso para triplicar la distancia. Los ojos de Himiko no lo siguieron. «Oh, mierda», repitió Izuku, esta vez genuinamente preocupado. Unos pocos pasos lo llevaron rápidamente a su lado izquierdo. El protector bucal de Edgesot fue arrojado al sofá sin mirar. Ninguna reacción a nada de esto tampoco. Agitó una mano directamente frente a su cara. Nada se movió, salvo algunos mechones de su cabello, debido a su rápido movimiento. Extendió la mano derecha y la extendió para tocarle el hombro. Lo que él esperaba que fuera como tela de su camisa resultó húmeda y fría. Izuku retiró la mano de golpe, sorprendido. Había reaccionado de tal manera que solo las puntas de sus dedos aún sentían un resto de la extraña sensación. Inclinando la mano de modo que la luz de la televisión se reflejara en las puntas de sus dedos, el chico observó la sustancia que se le había pegado. Al frotarlo entre el índice y el pulgar, se sentía resbaladizo. Al separarlos, se sentía pegajoso. A la luz, su tono era gris oscuro. Entonces parpadeó y su mano se volvió borrosa. El fondo que había detrás se enfocó para revelar un segundo hallazgo. Izuku retrocedió un poco para ver con claridad lo que no había podido ver un segundo antes. Por todas partes, debajo de Himiko, donde estaba inactiva, pequeños grumos de la misma sustancia viscosa y pastosa salpicaban el suelo y el sofá. Ahora más consciente, Izuku miró más de cerca y vio que gran parte de ella colgaba de ella como si fuera una estatua embarrada. En realidad, una mejor descripción sería una vela vieja. Izuku casi podía ver las capas de tiempo que se habían acumulado lentamente a lo largo de... ¿Cuánto tiempo estuvo desaparecido Izuku? El reloj junto al televisor marcaba las 2:12, alrededor de 5 horas. Volviendo a Himiko, lo único que vestía era una camisa que inicialmente ocultaba la extraña acumulación. Aunque la mayor parte había goteado de ella, parecía medio sumergida en lo que fuera que era esto. Extendió la mano de nuevo y deslizó su mano derecha entre el hueco de su frente y su flequillo. La misma sensación, pero más fuerte. Izuku no podía decir si eso era bueno o no. Por lo menos, podía decir que no estaba muerta. Su silueta se expandía levemente y caía con cada respiración contra la pantalla del televisor. Justo cuando pensaba que no podía haber más sorpresas, una textura extraña tocó la punta de su dedo medio. Girando la mano, Izuku lentamente levantó su cabello desde la esquina derecha. Los ojos se abrieron al ver un bulto oscuro. Al principio Izuku pensó que era un moretón. Pero no, al mirarlo con más atención, sus bordes se mezclaban con la fina capa de pasta que todavía se pegaba a su cuerpo. Aunque el color se oscureció, también se mezcló con la sustancia gris oscura. Parecía el Kirk de Himiko. Esta sustancia viscosa fue el factor principal que determinó su funcionamiento. Pero como dijo, era más oscuro, más espeso. Y lo más extraño de todo es que no se disolvió gradualmente como solía ocurrir. Se quedó allí quién sabe cuánto tiempo, causado quién sabe qué, porque Himiko aparentemente está pasando por algún tipo de desarrollo más grande de lo anticipado. Cuando Izuku se rascó el bulto con el dedo, una parte se desprendió como arcilla, mientras que otra parte parecía escamas de pescado. En general, me sentí simplemente lo suficientemente relajado como para, de un solo golpe, el brote se deslizó de la frente de Himiko. Por fuera era duro. Por dentro, todo lo contrario. Había un punto muy opaco en el lado duro. Honestamente, fue un poco asqueroso ahora que lo sostenía, pero ¿por qué estaba pasando esto? Izuku tenía algunas sospechas. Himiko ya había experimentado una evolución de Kirk anteriormente.
Si bien nunca ha oído hablar de alguien que haya obtenido una segunda evolución de Kirk, ha habido muchos casos en los que el Kirk de alguien evoluciona y muta de alguna manera. En realidad, ¿podría Izuku considerar lo que le ocurrió una evolución? Los despertares son casos similares en los que un factor aparentemente desconocido de tu peculiaridad se revela de repente. Era difícil decirlo con seguridad sin ir a hacerse la prueba, pero Izuku estaba dispuesto a correr ese riesgo. Él lo resolverá por sí solo. Pero por ahora, eso no podía ser bueno para sus ojos. El chico se inclinó y usó una mano para limpiar suavemente los ojos de Himiko y cerrarlos. Más de esa sustancia viscosa se esparció ligeramente sobre su palma. Así lo vio él. Débilmente en sus párpados, venas negras. Izuku realmente agradeció la versatilidad de su Kirk. Si bien no había pensado que lo usaría de esta manera, demostró ser capaz de recolectar la sustancia viscosa del suelo, el sofá e incluso el cuerpo de Himiko usando su propia sustancia viscosa. Con su brazo derecho completamente transformado en lodo, colocó con cuidado su extremidad retorcida al costado de la cama. Con un nuevo peso que se hundió en sus mantas, Izuku retrajo la masa y dejó atrás a una Himiko impecable en su lugar. Todo lo que había limpiado de ella se reunió en una masa más pequeña en su brazo. Por ahora eso fue al baño. Se acomodó en la ducha con un ligero ruido. Izuku descubrirá qué es y qué hacer con ello más tarde. Preferiblemente, cuando Himiko esté despierta y reciba su opinión. La verdad es que, aunque físicamente estaba renovado, su estado mental necesitaba un descanso después de todo eso. Con el brazo vuelto a la normalidad, se dispuso a girar. Pero ese cambio de enfoque provocó que un destello se reflejara en la pila de cosas en la ducha. Izuku se dio la vuelta bruscamente para mirarlo directamente, con los ojos fijos en el lugar donde creía haberlo visto. Se inclinó para acercarse más. Su mano derecha se extendió hacia la línea muy fina en la textura oscura. Un ligero pellizco y tirón de sus dedos reveló un mechón de cabello. Bueno, eso por sí solo no fue muy extraño. Pero debería haber tanto. Cuanto más miraba, más veía Izuku los hilos que sobresalían de varios lugares. No había arrancado accidentalmente un par de mechones, ¿verdad? De cualquier manera, ahora estaba bien. Izuku simplemente dejó caer el cabello rubio y se dirigió a la habitación. Afortunadamente, Himiko no se había movido y parecía estar dormida en lugar de sumida. Le subió la manta hasta la cadera. La cabeza de la niña se inclinó ligeramente hacia un lado, pero permaneció inmóvil. Muy bien, Izuku estaba bastante seguro de que podía relajarse ahora. El desvanecimiento de su peculiaridad se sintió mejor que nunca. Bueno, al menos por un segundo. Izuku se tambaleó y su mano izquierda se agarró al borde del tocador para apoyarse. Eso lo calmó lo suficiente como para dejar pasar la ligera presión en su pecho y recuperar el aliento. Parece una reacción violenta por forzar su peculiaridad. No solo lo había mantenido así por un tiempo, sino que la pelea durante el mismo fue suficiente para poner a prueba sus límites. Fue menos por atacar y más por curarse a sí mismo durante la primera mitad de la batalla lo que le costó tanta energía. Luego tuvo que mantenerse lo suficientemente rápido para igualar a Edge Soti y Yuzuru en todo momento. Luego, usar Berserker, pupilas rojas, agotó su resistencia el doble de rápido. Entonces sí, Izuku estaba listo para sentarse felizmente. Pero antes de que se estableciera verdaderamente. De vuelta en la sala de estar, Izuku agarró su cuaderno de su mochila que estaba junto al sofá. Se aseguró de no hacer rebotar la cama cuando se sentó en ella. Una mirada a su derecha le permitió ver a Himiko durmiendo pacíficamente ahora. Con suerte, no habría más comportamientos extraños durante el resto de la noche. Entonces, a Izuku realmente le gustaría aprovechar esta oportunidad para actualizar sus peculiaridades. Con un lindo paquete de nuevos, Izuku no solo necesitaba experimentar con cada uno individualmente, sino que también necesitaba encontrar formas en que pudieran combinarse y afectarse entre sí. Body Mastery iba a abrirle un plano completamente nuevo. Con eso en la mano, Izuku se acercó a su experimento final. Depende de cómo haya ido eso. Realmente podría convertirse en el ser más fuerte de la Tierra.